Buenas tardes a todos. El día de hoy les damos la más cordial bienvenida al primer capítulo de En la Mira. En nuestro primer programa, abordaremos la tragedia ocurrida en la línea 12 del metro, también conocida como Línea Dorada. El día de hoy tenemos como invitado a Mauricio Díaz Sanabria, el cual cursa la licenciatura en Comunicación en el Instituto Tecnológico de Estados Unidos Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Mau, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirme. Un placer ser el primer invitado de La Mira. Contrario, Mau, muchas gracias. Es un honor tenerte aquí con nosotros y voy a poner en contexto al público que tenemos aquí presente. La línea 12 del metro de la Ciudad de México ha tenido varios escándalos, entre los cuales están ciertas fallas eléctricas, ciertas fallas en su estructura, en su sobrecosto, pero lo más importante y lo último que ha surgido es la tragedia ocurrida este lunes 3 de mayo del 2021, aproximadamente a las 10 de la noche con 22 minutos. Accidente que ocurrió entre las estaciones de Olivos y Tezonco, que tuvo como consecuencia un derrumbe que ocasionó por lo menos la pérdida de 26 vidas, así como diversos lesionados. Así es, Antonio. De acuerdo con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, esto se debió al debilitamiento de una trave, y esto causó el desplome de la estructura elevada de la línea 12 del metro. Aclaro esto porque hay dos partes, una en la que el metro va por vía subterránea y otra por arriba. Y bueno, aclaro que también esta estructura sirve como, de alguna forma, frontera entre las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa, dos de las alcaldías con mayores niveles de pobreza. Y la Asociación Moverec destaca justamente que la mayoría de los habitantes de Tláhuac se dedican a ciertas actividades tales como el comercio, la construcción, la carpintería o la albañilería. Según informes del gobierno local, el 90% de los negocios de esta alcaldía son considerados como microempresas o micronegocios. Así es. Mauricio, ¿tú recuerdas cuándo fue inaugurada la línea 12 del metro? Sí, tengo entendido que fue inaugurada el 30 de octubre del 2012, hará unos 9 años. Y bueno, tengo entendido que desde el principio tuvo muchísima polémica debido a que los rieles no embonaban bien con el tipo de vagón que tenía. Tengo entendido que los rieles eran bastante más delgados que las cabinas, que los vagones del metro. Así que bueno, tengo entendido que desde el principio estuvo envuelto en muchísima polémica y bueno, se presume que también Ebrard abandonó el país durante 6 años debido a sus implicaciones con estas irregularidades. Sí, de hecho esta fue la mayor obra pública del que fue canciller, más bien de que fue jefe de gobierno en ese entonces, de Marcelo Ebrard, como el que dices que que se fue del país por un momento. Actualmente es canciller de la República y él tuvo su cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, del año 2006 al 2012. Y de hecho en el año 2014, tan solo 2 años después de la inauguración de esta línea, la línea 12, se tuvo que realizar un cierre parcial de la línea debido a que se tuvieron que sustituir más de 312,000 piezas de rieles tan solo en el tramo elevado. Y según informó en ese entonces la Sistra, que es la empresa encargada de hacer el diagnóstico, que la línea del metro tuvo una serie de fallas en la planeación, en el diseño y en la construcción. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Es un esfuerzo en las vías y su deterioro prematuro. ¿Sí? O sea, un deterioro que va a tenerse antes de que se tenga previsto que puede haber ciertos errores, ¿no? ¿Por qué? Por estas diligencias y por los malos trabajos que se realizaron por parte de estas empresas mexicanas. Recordemos también que la suspensión de esta línea dorada duró hasta noviembre del año 2015. Así es, en este sentido es importante acotar que la línea 12
ofrece servicio diario a casi 500,000 de usuarios. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, Mauricio. Tú has viajado por la línea 12 del metro y, de ser así, ¿cuál ha sido tu experiencia? Sí, bueno, claro que sí. Principalmente he viajado en el transborde de Tlalilco, como trabajaba justamente por Mixcoac, y yo vivo cerca cerca del Metro Constitución. Justamente yo tenía que brincar de la línea 8 a la línea 12, la línea dorada. Así que me tocaba hacer ese transborde. Casi no ocupaba justamente el tramo elevado, siempre era el tramo que es el cajón y el subterráneo. Pero sí llegué a viajar y justamente mencionaban que había un tramo en el que hace una vuelta muy pronunciada y se siente mucha vibración, así que esas quejas que reportaban los vecinos, sí las llegué a tener cuando viajaba por ahí. Bien, pues ahí tenemos otro testimonio más de una persona que vivió estas malas atenciones y malas construcciones que se le dio a esta línea específicamente del metro. Estados Unidos, Francia, Rusia y Panamá son algunos de los países que han dado sus condolencias por lo ocurrido a nuestra nación y a nuestros hermanos compatriotas mexicanos. Desde luego, los actores políticos también se han manifestado. Por su parte, el dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza, aseguró que lo ocurrido en el metro no fue un accidente, sino una consecuencia de la corrupción y la negligencia provocada por su deficiente construcción, que fue responsabilidad, señaló él, de Marcelo Ebrard y Mario Delgado, tras falta de mantenimiento por el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, en palabras de Marco Cortés. Además, aseguró que Marcelo Ebrard, Mario Delgado y Claudia Sheinbaum, mientras que un grupo de 25 senadores de Morena responsabilizó a Miguel Ángel Mancera, que fue ex jefe de gobierno también de la Ciudad de México, igual lo está señalando y culpando por el accidente. También cabe recordar destacar que esta línea costó más de 26,000 millones de pesos mexicanos y pues a pesar de todo ese grandísimo costo que tuvo, colapsó. ¿Qué habrá pasado con todo ese dinero? ¿Verdaderamente se habrá utilizado responsablemente y para los fines al que fue destinado? Eso también lo podremos saber más adelante, derivado del resultado de una auditoría que se haya podido aplicar a la institución responsable de la administración de estos dineros. En esta tragedia quedó evidenciada también la solidaridad, como siempre, de todos los mexicanos, ¿no? Tenemos también recuerdo del terremoto de 2017, que todos los mexicanos nos unimos para apoyarnos y para poder destacarnos y realzarnos entre todos. Cabe destacar también que aquí los vecinos fueron encargados de cerrar las calles del tráfico, en vez de que hayan sido las autoridades responsables las que hayan cumplido con su obligación. Y la actual jefa de gobierno llamó a lo ocurrido, Mauricio, como un trágico accidente. Fíjate bien, Claudia Sheinbaum señaló lo ocurrido como un trágico accidente. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Mauricio? Buenísima, sí. Por supuesto que es un trágico accidente. Creo que cualquier incidente donde haya pérdidas humanas, en este caso 25 personas perdieron la vida, creo que catalogarlo de algo menor a ello sería negligente. Se le ha descrito como el peor incidente que ha ocurrido en la ciudad desde el mismo terremoto del 2017. Creo que eso nos dejó un muy buen precedente de lo que significa. Lo que acá creo que se le recrimina a Sheinbaum es que, bueno, ocurre bajo su administración y pues no hubo un buen proceso en cuanto a el mantenimiento del metro, porque tengo entendido que el exdirector del metro, cuando entrega la línea 12 en 2018, se entrega una serie de peritos, una serie de documentos que establecen que todo está en orden, que básicamente los peritos ya habían revisado parte por parte todas y cada una de las partes del metro, obviamente con miras a la tragedia del 2017, y todo estaba en orden, así que lo que se presume es de que justamente lo que sea que haya pasado, ya los peritos dirán en su momento, pues justamente ha ocurrido durante la gobernatura, durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, así que, bueno, creo que no le quedaba más que mencionarlo así. Así es, retomando un poco esta cuestión del incidente, como ella lo llama, he de
recordar un poco las palabras que expresó Ricardo Anaya sobre la tragedia de la línea 12 del metro. Él asegura que esto no se debió a un desastre natural, sino que esto fue algo que no fue algo que se pudiera prever. Se debió única y exclusivamente a la ineptitud de quienes no hicieron su trabajo y de quienes tomaron decisiones equivocadas. Además, dijo que hay que entender qué pasó para asegurarnos de que nunca vuelva a ocurrir. La lección es que la ineptitud mata. Hay que decirlo, este es el gobierno de la ineptitud que mata vidas humanas, porque no es la primera vez. Esto lo expresó Ricardo Anaya, mientras que Mario Delgado, dirigente nacional de Morena y exsecretario de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México durante la construcción de la línea 12, se deslindó de lo ocurrido, pues aseguró que durante su encargo solo le tocó conseguir el presupuesto. En este sentido, ¿tú qué opinas sobre lo expresado por estos actores políticos? Bueno, creo que evidentemente ahorita lo que van a hacer es deslindarse de responsabilidades. Cualquier tipo de implicación que tengan van a buscar limpiarse, principalmente porque, bueno, están a la vuelta de la esquina las elecciones, así que creo que lo que va a tratar de hacer el gobierno de Morena, que pues prácticamente todos y cada uno de los implicados o principales implicados forman parte del actual gobierno, como bien mencionaba Antonio al principio, el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en este caso Mario Delgado, que es el mano derecha del presidente. Pues bueno, todo salpica a los implicados que forman parte actualmente de Morena, así que creo que principalmente ahorita van a buscar deslindarse de responsabilidades, como de yo no fui, y bueno, creo que por ahí se temía que se culpara algún tipo de chivo expiatorio, y bueno, cuando menos creo que es lo que se espera, pensando en que realmente el gobierno actual no ha tenido la mejor de las gestiones por la pandemia, por diversos motivos, y luego que explote esto, creo que ahorita lo que menos quieren es embarrarse con acusaciones de corrupción, de incompetencia, pero bueno, creo que es lo que se esperaba. Totalmente de acuerdo contigo, Mauricio. Y fíjate que aquí la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México, que es la Coparmex-CDMX, en un comunicado pidió al gobierno capitalino que la política de austeridad no se aplique al mantenimiento del sistema de transporte colectivo metro. ¿Por qué? Porque provoca una austeridad que mata, así tal cual lo dijo la Coparmex en su comunicado. Y también dijo que el llamado a la austeridad que se ha realizado al gobierno de la Ciudad de México no debe aplicarse en áreas trascendentales y de vital importancia, como lo es el mantenimiento de la columna vertebral de la movilidad de la Ciudad de México. Pues en lugar de ser un ahorro que haga eficiente el gasto público, se ha convertido en una austeridad que mata. Mauricio, a tu consideración, ¿qué debe aplicarse, ¿a qué debe aplicarse la austeridad y a qué casos? O sea, reformulo. ¿En qué casos debe aplicarse la austeridad y en qué casos no debe aplicarse la austeridad? Bueno, creo que definitivamente en cuanto al mantenimiento de obras públicas, siendo que está en riesgo la misma vida, como ya queda estipulado tras este lamentable incidente, no es una de ellas. Creo que hay muchísimos lugares en donde se puede aplicar, como por ejemplo en apoyar el deporte favorito del presidente, como es el béisbol, con ese flamante estadio de 85 millones de pesos, me imagino. Creo que hay diversos lugares donde se puede aplicar la austeridad, pero definitivamente el mantenimiento de la infraestructura y más de la capital de la Ciudad de México, una ciudad donde habitan más de 20 millones de personas todos los días, bueno, creo que definitivamente no es uno de los lugares donde hay que aplicar la austeridad. Sí, claro, secundo completamente tu pensar. Sí es. Ya que estamos tocando este punto del mantenimiento, el Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro interpuso una denuncia por homicidio culposo contra la directora general del Metro, Florencia Serranier, por el colapso que sucedió en la línea 12 y que dejó un saldo de 26 muertos. Además, esta mujer también es señalada por los delitos de lesiones culposas, corrupción y los que resulten. Aclaro que la denuncia incluye al subdirector general de mantenimiento del metro, Nahum Leal Barroso.
En este sentido, me gustaría hacer la siguiente pregunta. Mauricio, para ti, ¿quiénes son los responsables de lo ocurrido? ¿Y la cárcel es suficiente castigo por la muerte de por lo menos 26 personas? Bueno, creo que los principales responsables directos que podríamos decir son los encargados del mantenimiento del metro. Creo que por ahí hubo una denuncia ciudadana justamente del trave que se veía que se estaba viniendo abajo. Tengo entendido que se sospecha que fue caída por fatiga, y si es por fatiga quiere decir que daba avisos, la estructura misma daba avisos de que esto puede ocurrir. Y yo creo que si los vecinos tenían la suficiente capacidad mental, me atrevo a decir, de, de, de darse cuenta que algo malo estaba ocurriendo, me parece muy complicado creer que los encargados del mantenimiento, en este caso el director o la misma directora del metro, no se hayan dado cuenta o hayan recibido algún tipo de advertencia de parte de los peritos mismos del metro. Bueno, a mí me resulta bastante difícil y creo que son los principales responsables y por supuesto, claro está, las constructoras, porque tengo entendido que también se presume que también es una falla en cuanto al diseño, en cuanto a la construcción y demás. Así que de darse el caso, tal vez no como autores directos, o no lo sé, ya lo determinará la fiscalía, pero de darse el caso tendría que responsabilizarse al ese entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, y también a Carso y las demás constructoras que estuvieron a cargo del proyecto, porque bueno, presumían de entregar una obra terminada, de primer nivel, de primer mundo, con la máxima tecnología, me parece, y que incluía el discurso de Brad. Y bueno, creo que tu obra maestra, obra más importante, con 26,000 millones de pesos, si no mal estoy la cifra, tenga tantos problemas en menos de 9 años y que justamente algo como esto haya ocurrido, sino que es la más nueva y bueno, ni 10 años, ni a 10 años llegó, creo que claramente fue un factor de diversas cuestiones que se involucraron, tanto el mantenimiento como la fabricación, y bueno, ya lo demás creo que es especulación, pero bueno, esa es mi opinión, ya los peritos responsables dirán. Claro, los expertos en la materia ya emitirán su opinión, como si su título lo dice, experta, ¿no? Que son, a final de cuentas, los que verdaderamente conocen de estos temas. Pero qué curioso que lo que acabas de mencionar, parafraseando, que la línea 12 es la más reciente, ¿no? Y es la que ha presentado más fallas. Pero ¿cuándo nos hemos enterado de que ha habido fallas de esta magnitud en otras líneas del metro? Con tantos muertos, con afortunadamente nunca. Exacto, sí, afortunadamente nunca, claro, con tantas personas fallecidas, con tanta negligencia, con tantas fallas de origen, o sea, aquí nos damos cuenta de toda, bueno, no sabemos si fue corrupción, no sabemos qué fue en verdad, son meras especulaciones también como se mencionó anteriormente, ¿no? Y fíjate que es conocido que lo que comentó mi compañera Gabriela no es la única acción judicial que pesa sobre la actual directora general del metro. Fíjate que un grupo parlamentario presentó ante la FGR, que es la Fiscalía General de la República, previamente Procuraduría General de la República, una denuncia en materia penal que incluye al actual secretario de Relaciones Exteriores, José Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum y a Mario Delgado. Yo no puedo asegurar que sean culpables o no de lo que pasó, sino lo que cuestiona es por qué actuar hasta después de la tragedia, pues diversas organizaciones y en general los usuarios informaron a las autoridades del estado de la línea 12 del metro. Ojalá se le hubiera puesto la misma atención al mantenimiento del metro que a las campañas políticas que actualmente estamos teniendo, que ya uno va a las calles y las ve repleta de flyers y de invasión y contaminación visual, definitiva también con los jingles y todo lo que están repartiendo, ¿no? Creo que lo último aquí es que se dejen de echar la culpa mutuamente y que se aseguren que esto verdaderamente no vuelva a ocurrir, porque se está jugando con la seguridad de la ciudadanía, con la seguridad nacional, con la vida de la gente y también con la esperanza de la gente en el pueblo. Que se supone que este gobierno pues iba a ser un gobierno de cambios. Han habido bastantes cambios, claro que sí, pero positivos o negativos, cambios para bien o para mal, ¿no? Son opiniones un tanto subjetivas, pero los resultados sí son meramente objetivos. Entonces, hay que tener ojo y consideración por esa parte. Y pues, Mau, de este modo
antes recordar con una frase que no hay dinero que justifique la muerte de una persona, es muy importante mencionar también. Y de este modo te agradezco muchísimo por tu participación el día de hoy, por darnos tu opinión respecto al tema, por sensibilizarte también ante la sociedad mexicana, por compartirnos tu punto de vista y por dedicarnos un poco de tu tiempo aquí con nosotros en este programa. No, ustedes, muchísimas gracias por prestarme el espacio para expresar mi opinión y por invitarme, la invitación. Muchas gracias. Así es, gracias a todos por escucharnos y no se olviden pues estar atentos al siguiente programa en el que seguiremos tocando temas importantes, acontecimientos que no podemos dejar pasar. Es importante la participación, la información de parte de todos y muchas gracias, Mau. Antonio, te cedo el uso de la voz. Pues bien, Gaby, Mau, muchísimas gracias. Soy Antonio Levi y estamos en su programa En la Mira.